And now, to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. Oh, say, can you see? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Qué bonito este himno. Increíble, ¿eh? Es increíble. Tengo los pelos del brazo como escarpias, ¿eh? Parece que vamos a presentar la Super Bowl. ¿Te imaginas que nos llamen? Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Otra semana más aquí en Historias a Medias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me apasiona mucho el tema que vamos a tratar hoy. Me apasiona mucho porque me gusta mucho. Me apasiona mucho porque me gusta mucho. ¿Qué te parece? ¿Te gusta mucho porque te apasiona o te apasiona porque te gusta mucho? No te sé decir, ¿eh? No te sé decir. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Pues... Revolución Americana. En anteriores podcasts hablamos de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que aquí nos saltamos a la torera lo que es el orden cronológico de la historia, de los hechos, de los acontecimientos. Y ahora vamos a abordar la Revolución Americana. ¿Por qué abordamos primero la francesa? Porque quizás nos toca un poco más de cerca por ser aquí en Europa, porque en la Revolución Francesa hay más oscuros y claros, nos han vendido mucho la historia, es la más conocida al fin y al cabo, es la archiconocida Revolución Francesa, y ahora nos vamos a saltar el océano Atlántico, chico, y cogemos un avión o un barco. Un barco, ¿no? Que estamos siglo XVIII. Claro, de nuevo dice, ¡vienen los alienígenas! Cogemos un barco, lo cargamos de té, que les encantaba mucho el té por allí. Sí, podemos coger... ¿Qué te parece si cogiéramos alguno de los famosos navíos? Podemos coger el Mayflower, por ejemplo. El navío Mayflower. Sí, que fue el que llevó a los colonos ingleses allí, a las futuras colonias. Vamos ahí, cogemos el navío Mayflower. Desde Holanda. Lo llenamos de hippies. Ya metiéndose hasta el culo. Y llegamos allí. Llegamos allí que no sabemos si... Queremos que paz y amor, tío. Está allí la peña reventándose a tiros. Bueno, con los mosquetes. Te digo otra cosa, estarían los indios, que los indios también... igual llegan y también nos pegan un abrazo. Y Revolución Americana. Vamos a explicar en este podcast los precedentes. Y nada, otra vez cogemos la libretita del examen, de los apuntes. Vamos a ver. Y yo, chiqui, no sé qué tienes tú, pero yo subrayado y en letra mayúscula tengo aquí la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años. O sea, ¿quieres empezar por el principio? Claro. ¿No te molaba más empezar la casa por el tejado, como dice Fito? Podemos empezar. Y si explicamos el coronavirus y luego ya... Y luego para atrás. Luego vamos para atrás y para el medio para adelante. Dejemos esto como clickbait. Que sepáis que dentro de un año tocaremos la Revolución Americana, pero por ahora toca el coronavirus. ¡Hala, me llaman! Bueno, luego cojo. La Guerra de los 7 años, chiqui. Ponnos en precedentes, explícanos qué es esto. Vamos con la Guerra de los 7 años, por lo tanto, vamos a hacer como siempre... Empezamos, como hemos dicho, por el origen, a poner un poquito en contexto, igual que hicimos con la Revolución. ¿A ti también te ha llamado el Mauro? No. Joder. Vamos allá con la Guerra de los 7 años. Vamos a poner un poquito en contexto antes de entrar a fondo con esto de la Revolución, que hay que hacer aquí una breve aclaración. En principio vamos a hacer dos podcasts sobre la Revolución Americana, pero este se va a centrar simplemente en el origen, es decir, en la Revolución de las 13 colonias. En el siguiente trataremos la Guerra de Independencia, con su declaración de independencia, que de verdad yo ese programa no me lo perdería, porque es, como diría nuestra ministra, chulísima, pero chulísima de verdad, no el chulísima que ella utiliza, sino chulísima de verdad, porque es un auténtico pasote. De hecho, invito aquí a todos los oyentes que se la vayan estudiando, que la vayan leyendo, porque de verdad, si después de eso no te entran unas ganas de irte, no sé, a Arizona o a Texas y hacerte americano e invadir Kuwait, yo ya no sé.
Bien. Vamos con la Guerra de los 7 años, que es el principio de todo. ¿Y por qué es el principio de todo? Bueno, pues porque se puede considerar este evento histórico como la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay muchos historiadores que la consideran así porque involucró a muchísimas potencias de la época, europeas, pero sobre todo tiene un matiz especial que hasta antes no había sucedido, que es que no solo no sucede en Europa, en territorio europeo, sino que sucede, bueno, en territorio europeo, por supuesto, sino también que salta el charco, se va al otro océano y sucede una serie de batallas. Por eso se le conoce como la primera... Bueno, se le conoce... Mundial, porque salta el... Mundial, sí, se le puede conocer como la Primera Guerra Mundial porque ya involucra muchas naciones, involucra muchos territorios del globo. Con lo cual, tiene una importancia máxima en la historia, es un antes y un después, porque si la Guerra de los 7 años no se entiende, ya no solo la Revolución Americana, que es de lo que vamos a hablar hoy, sino tampoco la francesa, que ya tocamos, y muchos otros eventos históricos, vale, como puede ser la creación también del Imperio Británico. Vale, Chiqui, en aras de la didáctica y de la divulgación de este programa, quiero que me expliques cuáles son los dos bandos enfrentados principales de esa Guerra de los 7 años, cuál fue su origen y su causa al final, porque estalló esa Guerra de los 7 años que es trascendental para entender todo lo posterior. Claro, la guerra lo que hay que entender de la Guerra de los 7 años es que había dos bandos muy claramente diferenciados y había dos territorios de operaciones, dos tableros de operaciones. Por un lado tenemos a Prusia y Gran Bretaña y por otro lado tenemos a Rusia, a Francia y a Austria. Vale, Prusia, ¿vale?, y Gran Bretaña. Por un lado, y por el otro, Rusia, Francia y Austria. Rusia, Francia y Austria, vale. La guerra, esto luego, a posteriori, y ahora lo diré, afectó también de manera indirecta a España y Portugal, que los 2 últimos años se unieron a la guerra. Sí, es lo que pasa en las guerras, como cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, empiezan unos, después, por ejemplo, Italia, la Segunda Guerra Mundial, que se cambia de bando. Exacto. Y bueno, al final, al transcurso de la guerra pasan cositas. Consecuencias, claro. Claro, ¿y cuáles son las causas? ¿Por qué se enfrentaron esas grandes potencias? Vale, vamos a dividirlo. Vamos primero por el lado europeo, ¿vale? Vamos por el marco de operaciones europeos. Sí. Aquí el detonante de todo fue que Austria quería invadir un pequeño territorio de lo que era Prusia. Lo consideraba suyo. Prusia, para que la gente nos entienda, es en parte lo que hoy es Alemania. Digo en parte porque aquí es bastante complicado entenderlo, pero para hacernos así un poco, hacemos un pequeño paréntesis, lo explicamos rápido. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba dividido por una serie de reinos-estado. Pequeños estados. Estaba el reino de Hannover, el reino de y uno de ellos era Prusia. Al final del siglo XIX, todos estos reinos, que eran más de 300, se unen y forman lo que hoy conocemos, bueno, no el territorio alemán, pero lo que hoy conocemos como Alemania. Esos pequeños reinos se unen y forman Alemania. Pero todos bajo la bandera de Prusia, porque Prusia fue aquí cuando saca la cabeza, lo que comentábamos antes de ese joven cadete que sale y marca 3 golazos y aquí tenemos un nuevo Mbappé. Pues Prusia era ese nuevo Mbappé en medio de Europa y dicen, ostras, hay un nuevo... Aquí hay un nuevo tío que promete. Un canterano. Claro. Entonces Prusia empezó aquí a sacar la cabeza y fue cuando ya se consolida como una de las principales potencias europeas, ya digo, un siglo después, bajo su bandera, se reúnen el resto de reinos germánicos y forma lo que conocemos como Alemania. Bien, pues Austria y Prusia en este momento lo que se estaban debatiendo es la hegemonía de uno de los territorios que formaban este Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Esto que llevó? Que se enfrentaran dos potencias, una que salía y otra que ya estaba, que era el Imperio Austriaco, que era en el momento también una potencia ya vieja, pero todavía bastante consolidada, con la potencia joven. Y en el otro lado del charco lo que sucedió es que Inglaterra pretendía expandirse más allá de sus colonias americanas. Recordemos que las 13 colonias que tenían los ingleses, es toda la parte de lo que es Estados Unidos, Nueva York, Filadelfia, Florida, Boston, etcétera, Virginia, además. Bueno, Florida era español. Florida era español en aquel momento. Entonces pretendía expandirse hacia el oeste. ¿Qué sucede? Que Francia, viendo esto, Francia controlaba los territorios desde Canadá hasta Haití, aproximadamente, para hacernos una idea. Hasta Haití, mucho. Sí, controlaba bastante territorio. Y lo que hizo para mantenerlos y para frenar el avance inglés, construyó una serie de fuertes. ¿Esto qué originó? Guerra entre Francia e Inglaterra. Como los austriacos y los prusianos ya se estaban dando de leches en el otro lado de Europa, por un territorio allí, pues como siempre, oye, que el enemigo de mi enemigo
es mi amigo. Claro. Pues Gran Bretaña se alió con Prusia y Francia se alió con Austria. Entre medias se metió Rusia, que quería aprovechar que el Tajo pasaba por ahí. Oye, a ver si voy a aprovechar, a ver si me quedo yo también con algo. Claro, Estos están dando de leches, a ver si saco algo. alguna. Se metió en guerra del bando, como he dicho, franco-austriaco. Que esto es muy gracioso porque en ese momento los franceses y los austriacos también llevaban bastantes años de enemistad y sin embargo les dejaron a un lado para poder vencer a Gran Bretaña y Dejaron sus enemistades a un lado para vencer a Gran Bretaña Eso y a pasó Prusia. bueno, no tienen enemistad, pero la URSS y Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es parecido. Dejaron sus enemistades a un lado, por decirlo así, para combatir al nazismo. Pero bueno, de aquellas no había tanta enemistad. No Estoy había tanta diciendo un enemistad. ejemplo que es absurdo. Continúa, profesor. Entonces dejaron su enemistad para unirse para vencer a Prusia y a Gran Bretaña. Rusia se metió de su bando para ver si sacaba algo del pastel. Y como la guerra llegó a América y en ese momento la potencia hegemónica en América era España, pues vaya por Dios que les salpicó. Y también estaba Portugal de por medio. Entonces los 2 últimos años, España y Portugal se meten en el fregado. Se vieron obligados. España, aquí estaba Carlos III que decía que yo de aquí no me meto. Una de las mejores cosas que hizo estos monarcas ilustrados que conocemos normalmente, ¿no? Esto nos enseñan en el colegio de... estaban estos monarcas ilustrados, Carlos II, Carlos III y demás, ¿no? Que te decían esto de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Sí. No sé si te acuerdas, Sí, lo repetían mucho. Pues lo que hicieron, yo no me meto ya en más guerras internacionales, ya tengo suficiente con lo mío, tal. Pero claro, cuando te atacan, pues te tienes que meter. Entonces salpicó a España y por eso al final España se metió también en un bando, Portugal se metió del otro y acabó todo en una guerra mundial. En un pifoste, una guerra mundial entre las principales potencias del momento, en 2 marcos de operaciones muy diferentes, separados por miles de kilómetros, pero fundamental en la historia porque marca el inicio. Digamos que pone ya las fichas sobre el tablero para lo que vendrá después y lo que ya hemos tocado con la Revolución Francesa y vamos a tocar ahora, que es la Revolución Americana. Muy bien, entonces, por centrarnos en el continente americano, que al final es lo que nos atañe. Exacto. ¿Cómo prosiguió esta guerra de los 7 años? Que recordemos era Inglaterra, ¿no? Contra Francia. Sí, principalmente. Lo que podemos entender es Gran Bretaña contra Francia. Eso, Gran Bretaña, sí. Gran Bretaña quería expandirse hacia el oeste, Francia no quería frenar esa expansión, con lo cual entran en conflicto. Bueno, la guerra de los 7 años se inició en 1756, terminó en 1763, sí. Por eso la guerra de los 7 años, creo que es bastante, más 2 son 4, sí. ¿No? Y termina con el Tratado de París. El Tratado de París se rubrica la paz de esta guerra tan fundamental en la historia del ser humano. ¿Qué sucede? En la paz de París lo que se produjo fue una serie de reparto de territorios. Por ejemplo... Sí, la guerra de los 7 años termina con un reparto de territorios. Exacto, con un reparto de territorios. Que la que salió perdiendo, y esto ahora lo veremos, o podemos debatirlo un poco, se puede decir que fue Francia. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña adquirió de Francia... Esto me hace mucha gracia siempre de la historia, que es como las principales potencias se reparten los países, los territorios, como si fueran cromos. ¿Sabes? No, pues mira, yo te doy Canadá, que es lo que hizo Gran Bretaña. Me pido Canadá. No vale. Me los imagino todos reunidos en una mesa. Pues yo Canadá. El último que toque el arquero se queda Canadá. ¿Quién quiere Canadá? Aburridos. Pues se quedó con parte del Canadá, el este del río Mississippi y el oeste de las montañas Apalaches. Eso lo consiguió por parte de Francia. Francia se quedó con ese Francia, ¿qué sucedió? Que Francia perdió toda su principal colonia, que era Canadá, la pierde favor de Inglaterra, pero bueno, se ha quedado con Haití. Bueno. Que esto dentro de lo malo, hoy en día Haití podemos pensar, bueno, pues es orilla, ¿no? Haití no cuenta nada. Pero en aquel momento, era el principal país exportador de la mitad del azúcar que se consumía en el mundo. Con lo cual, mitad del azúcar, ¿eh? Que se consumía en el mundo salía de Haití. Y el control lo tenía Francia, con lo cual era una posesión bastante rica y bastante interesante a nivel económico. Y dada las arcas del Estado francés, claro, yo, pues, estupendo. Claro. Me quito a los canadienses, que son unos osos, y me voy con los haiteños, que tienen un poquito más de salsa. De hecho, en la época fue muy gracioso porque lo que se dijo fue que los franceses habían cambiado la nieve del Canadá por el azúcar de Haití. De Haití, sí. A ver, les va bien el cambio ese, yo creo, ¿no? Sí, hombre, a nivel económico, desde luego, por lo que decimos. O sea, tal y como estaban las arcas del Estado francés, te quitas un territorio que mantener y mantienes otro que encima es próspero. Es más pequeño, es próspero, tiene riqueza, materia prima. Y es muchísimo más rico. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, España. España se hizo con la Luisiana francesa, por ejemplo.
La Luisiana, para que no lo sepa, fue una colonia francesa que precisamente su nombre viene del rey, Luis, por eso Luisiana. Así sí, mítico Luisiana americana que vemos pues, en las películas. Pues viene de Luis, Pues sí, por un dato, un dato curioso. un dato curioso. Portugal, pues Portugal, primero España evacuó el norte de Uruguay y la colonia del Sacramento, que fueron ocupados durante la guerra. Sí. España y Portugal tuvieron ahí unas rencillas, pues mira, se lo repartieron de esa manera. También, por ejemplo, Gran Bretaña recibió Florida, por ejemplo. Pero, a cambio, España recuperó Menorca. Sí. Por ejemplo, fue aquí cuando se recupera Menorca. Sin embargo, Gibraltar no. Ya, es un tema más jodido. Pero bueno, Menorca mola más, yo creo, ¿no? Sí. Hace mejor tiempo. Tiene mejor tiempo. Tiene mejor tiempo. Entonces, con Bueno, digamos, hay un reparto de colonias allí en Exacto, América. como lo que decíamos, un reparto de cromos. Tú me das esta, yo te doy la otra y todos contentitos. Sí. ¿Qué nos afecta a nosotros a lo que vamos a contar? Bueno, pues que las colonias, lógicamente, habían actuado a favor de la corona inglesa. Claro. Entonces, una vez terminado la guerra y con la firma de la paz, los colonos tenían ese sentimiento de decir, joder, creo que hemos demostrado nuestra valía, pues igual nos debería tocar algo de este pastel, ¿no? Que por lo menos que el rey, ¿no? nos reconozca de algún tipo de manera. Porque no hay que olvidarlo que aquí los ingleses se pensaban que los colonos eran gente... Paletos. Paletos totalmente. Yo soy un lord. Claro, yo soy un lord. Un lord de tal. Y nobles tú eres ingleses. un granjero de Michigan, de Massachusetts. Los miraban por encima del hombro. Un poquito por hombro. encima del hombro. Era una manera de reivindicar. Porque estos colonos, ¿quiénes eran? Al final, eran europeos. Sí, hay que recordar así un poco también por contextualizar que a finales del siglo XVII Inglaterra, toda esta historia del Mayflower y tal, manda ahí una serie de colonos a América para colonizar una serie de territorios... Bueno, ingleses, claro, también. Claro, ingleses. Sí. Una serie sobre todo después de las guerras que hubo feroces de religiosas. Inglaterra era un país totalmente protestante que no admitía a los católicos. Bueno, pues una serie de católicos decidieron coger el barco, los bártulos, y pues me piro al nuevo territorio que han encontrado los españoles y a formar una nueva vida. Y hay que decir que desde que se forman las colonias, unido a lo que comentaba antes de este sentimiento de un poco de redención y de reivindicativo que tenían, y es una de las razones por las que salta este movimiento independentista, es que las colonias desde el principio fueron muy autónomas. O sea, ellos dependían de la corona inglesa. De hecho, sus principales representantes políticos en las asambleas los ponía a dedo el parlamento inglés. Sí. Pero les dejaban, oye, hacer vosotros ahí vuestras movidas a nivel local. Eran bastante independientes, a pesar de ser colonia inglesa. En la práctica eran independientes. Eran independientes. Que rendían cuentas al rey y tal, pero eran bastante independientes. Pero recordemos que de aquella época Inglaterra era una monarquía parlamentaria, con lo cual había otro poder, además del monárquico, que era el Parlamento inglés. Y en el Parlamento inglés estas 13 colonias creo que no tenían representación. Eran todos parlamentarios ingleses, que de ahí un poco viene el conflicto, que se sienten... ¿Cómo decirlo? No se sienten representados por el Parlamento. Porque no estaban representados realmente. No, pero es interesante lo que cuentas, porque lo de la monarquía parlamentaria podemos pensar que es que realmente el rey en esta época, cualquier rey de cualquier país, hacía y deshacía su antojo, y sin embargo en Inglaterra no era tan así. En Inglaterra dependía de un parlamento, que era al final lo que fijaba todo un poco. Obviamente el poder del rey era indiscutible, sí, pero al final pues, se movían por el parlamento, que era lo que realmente quienes hacían y deshacían, y eran los que, por ejemplo, ponían impuestos. Claro. Y aquí es interesante todo esto que comentamos del tema de que eran gobiernos más o menos autónomos y tal, porque lo que está ya es la imposición de impuestos. Entonces podemos decir, Chiqui, que el origen de esta revolución americana, de esta guerra de independencia, porque, claro, la revolución americana se puede dividir en dos fases. Por un lado estaría la revolución de las 13 colonias. La revolución de las 13 colonias, sí. Y por otro lado estaría ya la declaración de independencia y la guerra en sí. Claro. Entonces, las tres causas principales puede ser la falta de representación del Parlamento, que les cobraran impuestos se sentían mal porque ellos no tenían esa representación, no los consideraban legítimos, y además esa independencia, porque tú un territorio que lo tienes bien atado no se te revoluciona así como así, pero al tener esta independencia, de hecho el rey de Inglaterra creo que nunca había pisado suelo estadounidense, nunca. suelo de las colonias. Nunca. Claro, es que eso es lo que hay que entender, que teniendo esta autonomía
Y aunque ya digo, tengan administraciones locales regidas por el parlamentario inglés, por el que el parlamento inglés de turno decidiera y tal, por el representante del parlamento que decidiera. Más, claro, tú estás acostumbrado a no pagar impuestos o a pagar muy poquitos. Y claro, de repente te los meten o te los suben. Claro, ya dices, estos quieren... No mola. Esto es algo, por ejemplo, que le pasó más adelante al Reino Español cuando se empiezan a independizar los virreinatos. Cuando Carlos III, o sea, todo viene de la época de Carlos III. Carlos III estaba reinando en esta época, en España. Entonces Carlos III, a los virreinatos, hasta entonces el imperio español se sustentaba por los impuestos que pagaban los castellanos de Castilla. Sí. Los virreinatos no pagaban impuestos. Se calcula que en la época de Carlos III pagaban un 1%. Carlos III dijo, mira, esto es insostenible, se lo voy a aumentar. Y pasó... es flipante porque tú piensas las cifras que te voy a dar. Claro. Pasaron de pagar un 1% a un 3%. Caray. Y claro, los virreinatos, como que me subes a mí los impuestos. Tú fíjate qué cifras te da. Triplicas los impuestos. De un 1% a un 3%. Sí, bueno, con nuestra perspectiva claro, de ahora... es lo que te digo, que digo, ya firmo yo. Yo firmo pagar lo un que sea. 3% de impuestos. ¿Cómo se queja esa gente? Pues claro, la gente entró en cólera y es una de las razones por las que estallan las guerras de independencia hispanoamericanas. ¿No? España nos roba, pues porque pasó de un 1 a un 3%. Pues estos colonos americanos lo que tenían era ese sentimiento. Joder, llevamos toda la vida, llevamos un siglo y pico sin pagar impuestos y de repente llega el rey, llega nuestro rey, porque ellos sí que tenían ese sentimiento, y nos impone una serie de impuestos y encima no los pone, claro, impuestos, la palabra ya por sí lo dice, claro. Y encima no lo pone porque resulta que es que se han metido en una guerra que a nosotros ni nos va ni nos viene y se ha quedado sin pasta y se ha quedado con las arcas vacías. Claro. Eso sumado a que encima no están representados, pues estalló todo y originó ese sentimiento. Luego hay otra pata interesante de esta historia, y si quieres la comentamos, pero por ir con un orden cronológico, sí. Que es lo que sucedió en 1773 con la rebelión la rebelión Pontiac. Que el nombre Pontiac le sonará a los oyentes, que es de un coche. Sí. Yo no sé de coche, pero bueno. Sí, eso no me suena. Yo de hecho que ese coche lo tenía en el Need for Speed Underground 2. Joder. Lo tenía el Pontiac, que estaba bonito. Eso sí que es historia, ese juego, sí. Ojo, y no medias, porque... historia completa. Completa, me recuerdo también quemarlo bastante. Pues en 1763 se produjo la rebelión de Pontiac, que fue un levantamiento de tribus Ottawa, de tribus allí indígenas, de indios, lo que conocemos como indios. Nativos de allí. Indios, sí, de allí, indios. Que se oponían al control británico tanto en el Valle de Ohio como en los Grandes Lagos. ¿Qué sucedió? Que los colonos de allí, que ya digo, que como hemos dicho, eran autónomos, no supieron repeler este levantamiento con suficiente eficiencia y los ingleses tuvieron que intervenir. Y de repente el rey Jorge dice, coño, que hay más gente aquí... Aparte de nuestros colonios, que esto es más complicado igual de lo que yo pensaba. Hombre. Claro, esta gente, como hemos dicho antes, ningún rey se atrevía a cruzar el Atlántico porque era súper peligroso. Claro, recordemos que de aquella no es como ahora que coges un avión en 12 horas, claro, más o menos aparatoso, pero llega allí cualquier persona. De aquellas era coger un navío, cruzar todo el Atlántico, que era muy peligroso, te podías morir en el intento. Claro, de hecho aquí en España, por ejemplo, el primer rey que se presenta en Hispanoamérica es el rey Juan Carlos I. Claro. Ese primer rey que... ¿En serio? Sí, el primer rey que se presenta que pisa en América. Sudamericanos, Juan Carlos. Juan Carlos. El Juancar. El Juancar. De la historia de España. Pues mira tú lo difícil que era cruzar el Atlántico. Claro, era muy peligroso. No te podías... Por eso existía la figura del virreinato en España. Entonces, con este levantamiento ya tenemos otro factor. Tenemos por un lado, uno, que los ingleses no valoran lo suficiente lo que hicieron los colonos en la Guerra de los 7 años. 2, establecimiento de impuestos porque están sin un puto duro. Claro. 3, levantamiento indígena. ¿Qué supone esto? Que el rey de Inglaterra diga, oiga, que aquí hay más gente, hay tribus, hay otras tribus. ¿Qué hizo el rey de Inglaterra? Establecer una ley que impedía a los colonos expandirse más allá de los montes Apalaches, lo que se conoció como la Gran Proclama. Sí. Claro, esto para los colonos, como que yo no me puedo ir ahí. Agravio. Claro, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para me va a decirme? impedir a mí irme allí a dar un paseo? Yo, ¿qué va? No. Claro. Vemos como poquito a poco son cositas, pero que les fue calentando. Fue calentando ahí la historia. Claro, porque es que no les permitían explorar. Al final, claro, tú estás en un territorio, esto es como cuando llegas a una nueva ciudad. Pues quieres conocerla, ¿no? Claro. No te vas a quedar en el hotel. No, pues yo me quedo en la habitación porque no me dejan salir. No, pues te mosquea.
Mira, por refrescar, hablábamos de estas causas de esta revolución de las 13 colonias. Y podemos seguir un poco con la cronología de los hechos. Vamos, si la subida de impuestos, el motín del té, todo lo que los precedentes a la guerra de independencia. Exacto. Por ahora tenemos que se ha producido la paz de París, los colonos participaban en la revolución, reivindican su papel. Sí. Segundo, más que subida, impuestos. Se les establece una serie de impuestos que hasta entonces no contaban con ellos, con lo cual se mosquean. Y tercero, la rebelión Pontiac, por la cual el rey de Inglaterra les impide seguir expandiéndose hacia el oeste. Sí. ¿Qué sucede? Que estamos en una época que después de la guerra de los 7 años, totalmente donde lo que imperaba era el comercio marítimo. Y esto es importante entenderlo. Porque una vez que se descubre América, la importancia de este tipo de comercio aumenta considerablemente, porque se ha descubierto un nuevo territorio, además un territorio muy rico. Es verdad que lo que hoy conocemos como Estados Unidos no era muy rico a nivel de... No es como México, por ejemplo, que cuando llegaron los españoles se encontraron con 2 pedazos de minas de oro y plata alucinantes. Es verdad que ellos no tenían eso, pero sí era un territorio bastante fértil. Sí. Muchísimo más, por ejemplo, que Inglaterra. Con lo cual, el cereal era muy bueno que exportaban. Pero es que además del cereal descubrieron el maíz. Por ejemplo, que le daba 1000 vueltas al cereal inglés. ¿Se descubrió el maíz? Que antes no descubrieron, lo que hicieron fueron cogerlo de los indios que ya estaban allí. Hostia, estos tipos están haciendo una cosa rara con estos artilugios, con esta materia, oye, vamos a probarla. Claro. Y eso, claro, daba 1000 vueltas al cereal inglés. Con lo cual, era un territorio el americano, que ya digo, no por oro y plata, pero sí por nivel de lo fértil que eran las tierras de cultivo y demás, lo hacía muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque Inglaterra, una vez que comienza esta guerra comercial por hacerse con los dominios de América, de los diferentes países, cada reino monopolizó en una sola empresa la distribución de las materias primas y del comercio, que es lo que conocemos como la Compañía de las Indias Orientales. Sí, había una gran empresa, ¿no? Había una gran empresa que se encargaba de todo esto al margen del Estado, cuidado, porque esto es muy interesante. O sea, no estaba, a manos del Estado, del rey de turno, sino era totalmente independiente. Una compañía que controlaba el comercio marítimo. Hostia. ¿Qué pasa, Mauro? Sí, justo estamos aquí en un paronciño, no pasa nada. Estábamos hablando de la Compañía de las Indias Orientales. Exacto. Que controlaban el comercio marítimo de té, de vidrio, de cualquier cosa. Sí, de cualquier tipo, con lo que se pudiera comercializar, pues ellos estaban ahí y era un ente totalmente, una empresa ajena al Estado. Sí. Inglaterra tenía uno, lo que conocemos como Holanda, los Países Bajos también tenían otro y España, por supuesto, tenía la suya propia. ¿Cómo viene la recaudación de impuestos y esta subida? ¿En qué momento se decide? Bueno, pues se decide porque resulta que en ese momento, como esta empresa, que digo, al margen del Estado, pues sufrió, y esto es cíclico y es totalmente natural, estaba en una época de pocas bonanzas, de crisis. De vacas flacas. De vacas flacas, había crisis. De crisis absoluta, como le puede pasar a cualquier empresa. Estaba la empresa fastidiada. Entonces el Estado intervino. Sí. Igual que aquí hace unos años el Estado intervino para salvar a los bancos, ¿te acuerdas de aquella época que se decía eso? Pues el Estado intervino para salvar la Compañía de las Indias Orientales, sí, a pesar de ser ente independiente. Y aquí es donde entra el tema de la subida impositiva. Pues oye, pues igual solo... Claro, los ingleses tenían la sensación de, joder, no es justo. Los ingleses me refiero a Inglaterra, o sea, de territorio inglés. Sí. Para hacer la distinción vamos a decir ingleses y colonos. Sí, sí. No mezclar. Los ingleses tenían esa... Ya empezamos con el lenguaje de la guerra de independencia. Claro, exacto, ya el lenguaje binario. Claro, los ingleses tenían la sensación, ¿por qué vamos a pagar solo nosotros impuestos? Esa gente de allí, ¿por qué no paga impuestos? Qué injusticia, ¿no? Claro. Tenían un poco esa sensación. Entonces el rey Jorge se dio un poco cuenta de esto y el Parlamento y decidió establecer una serie de impuestos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil recaudar impuestos en un territorio que igual te lleva un mes llegar. Claro. Es bastante complicado. Y es bastante complicado porque es muy difícil controlarlo. Y es muy difícil controlarlo porque es un espacio infinitamente amplio. Y que no estaba todo descubierto. Aparte, era muy fácil escaquearse. Claro. Entonces, lo que se le ocurrió al Parlamento es establecer una serie de impuestos en una serie de sustancias
muy básicas. O sea, Sí, creo que eran impuestos altos, pero en algo que se pudiera recaudar rápido y fácil. al papel, al vidrio. Exacto. Entonces establecieron una serie de los impuestos que estableció, por ejemplo, al azúcar. Claro. Lo establecieron allí, lo hicieron también con el vidrio, con el papel, por ejemplo, la pintura, el plomo, que era todo manufacturas pura y dura Se muy necesitaba, sencillas de claro. recaudar. Cualquier artesano necesitaba de esas materias para trabajar. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que esto, pues a los colonos, lógicamente, pues No no, les no parece les bien. hizo ninguna gracia. Claro. Porque los colonos, sobre todo porque al establecer esto, o sea, la función era la siguiente. Esto funcionaba de esta manera. El Estado permitía que la Compañía de las Indias Orientales, en vez de pagar la manufactura en Inglaterra, la pagara en América. Esto que suponía que el impuesto era más bajo. Claro, no es lo mismo salir de allí y pagar lo que sea que irte a un territorio nuevo que te sale mucho más barato. Entonces los ponían en posición Pero de ahí- desventaja. Entonces la Compañía de las Indias Orientales, los productos que vendía los vendía a un precio mucho más bajo, como pagaban menos impuestos allí en América, que los propios colonos. Entonces los colonos decían, ¿por qué esta gente tiene que pagar tan pocos impuestos y nosotros estamos aquí pagando? Claro, les ponía una posición competitiva respecto al mercado de desventaja absoluta. Claro. Era un trato de favor del rey, además a una empresa que ni siquiera dependía del rey, que era totalmente independiente. Claro. Entonces esto no lo veía bien, como es lógico. Sí, sí. Como es totalmente lógico. Claro, enfurece a esa gente. Claro. Creo que es muy importante, ¿no? Estos impuestos que estamos hablando, los impuestos al papel. La famosa ley de sellos. A eso vamos. Vamos a entrar un poquito a explicar lo que consistía esta ley de sellos. Como has dicho, en los colonos, en los territorios colonos, era gente bastante alfabetizada y que leía mucho. Sí, leía sí. mucho, había... Sí, se dice que 8 o 9 de cada 10 colonos sabían leer, que eso para la época es muchísimo. Sí, claro, leían novelas, lo que tú has dicho, el Common Sense de Paine se leyó bastante, fue uno de los libros más leídos, pero incluso novelas de Thomas Jefferson y demás, pero simplemente el panfleto, el periódico de turno, Sí. era gente bastante alfabetizada en ese sentido. Claro, tú cualquier creación de novela, periódico y demás, tuvieras que pagar una tasa. O sea, vemos todo el rato cómo es que llueve sobre mojado. Claro. Por un lado no me dejan expandirme al oeste. O sea, para empezar no me reivindican cuando la guerra y tal, no ven lo valioso que soy. Por otro lado no me dejan expandirme al oeste. Me están poniendo impuestos en cosas tan básicas como puede ser el azúcar, el papel, el vidrio, el plomo, materias primas que yo vivo de esto. Claro, me tratan de paleta. Me tratan de paleto. Favorecen a la empresa de las Indias Orientales para sacar más beneficio. Pero claro, ¿quién saca más beneficio? El rey de Inglaterra. Claro. Al final es una serie de cúmulos que lo que hizo fue estallar. ¿Cuál fue el estallido de todo esto? Pues el famoso botín del té. Sí. Y el motín del Ten consistió que llegaba un barco de las Indias, un navío de la Compañía de las Indias Orientales cargado de té, y como forma de protesta, de hecho creo que los colonos se disfrazaron de indios, ¿no? Sí, es muy gracioso y aquí lo que hay que entender es que la gente se... Joder, pues ya ves tú, tiraron el cargamento de 3 buques, de 3 barcos, qué tontería, ¿no? ¿Cómo puede hacer que esto estallara? Bueno, es que lo que hay que entender que como buenos ingleses los colonos consumían bastante té. Entonces es como si hoy hubiera un motín a la Coca-Cola, por ejemplo, o a la Fanta, o cualquier cosa de estos. Entonces, debido a esta situación que tenían de desventaja con respecto a la Compañía de las Indias Orientales y ese consumo casi abusivo que tenían del té, porque al final a los colonos les daba igual de dónde llegara el té, les daba igual si llegaba de la propia Inglaterra, de China o de Holanda. El té que llegue. El té que llegue yo lo voy a consumir, y les daba igual si tenían que pagar tasas o no tasas, o sea, ellos querían consumir té. Claro. Pero debido a esto lo que hacen es boicotearon. Por ejemplo, una de las cosas cuando se establece el impuesto este que comentábamos antes, es muy gracioso, de la Compañía de las Indias Orientales, es que lo boicoteaban comprando té a los Países Bajos, por ejemplo, que era competencia directa de los ingleses. O sea, ellos buscaban triquiñuelas. Claro, estaban... todo el rato, como ellos querían consumir té, entonces le daban un poco igual todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Inglaterra se dio cuenta de esto y tuvo problemas con, por ejemplo, contrabandistas, el famoso John Hancock, por ejemplo. Había mucha contrabando allí, como no era tan fácil, no tenían tanto ejército quizás en las colonias, el contrabando y las triquiñuelas estaban a la orden del día en las colonias. Claro, tenemos que entenderlo, si lo llevamos a la actualidad, por ejemplo, hoy en día, con toda la tecnología que hay, cuesta controlar a los narcotraficantes, con todos los drones, aviones que hay de la hostia, porque imagínate en la época. Claro. Que era imposible controlar todo eso.
De hecho, hay una anécdota muy curiosa que esto sucedió en el reino hispánico con los virreinatos, cuando Carlos III liberaliza el comercio y permite que, por ejemplo, Inglaterra mande un buque al año porque estaba prohibido. Antes Inglaterra no podía comercializar con los países hispanoamericanos. Sí. Y Carlos III, digamos que abrió la manija y, bueno, pues un buque al año. A uno de los virreyes les dijo allí: manda estos panfletos para que esto esté controlado, como intentando concienciar a la población de algo. Claro, propaganda. Claro, y el virrey le respondió al rey, digo: mira, señor, usted sabe cuánto hay aquí de selva, cuánto territorio hay Para repartir estos folletos. para ponerme yo a repartir estos folletos, que esto tienen que hacerlo así, ¿verdad? Yo me imagino hoy en día, ¿sabes? La típica gente que anda con los folletos metiéndolo en los buzones de publicidad de cada portal. Sí. Pues ese que contrata con un tío: a ver, tienes que cruzar toda la selva con estos folletos. Y el tío: pero... Claro, tienes que ir desde Uruguay hasta Cuba, repartiendo... Esto no está pagado. Esto no está pagado. Claro, es un territorio, eso hay que entenderlo, que el territorio americano es muy amplio. Claro. Igual que el hispanoamericano es sobre todo largo, Sí. el estadounidense Es ancho. más ancho. Sí. Pero claro, entre un estado y otro, o sea, me parece que desde España hasta Alemania hay unos 1.700 kilómetros. Sí. Pues claro, es que por ejemplo, no sé si desde Virginia hasta Boston, es que es el doble o el triple, es una auténtica pasada la cantidad de territorio. De hecho, hoy en día, con toda la tecnología y todo, el territorio americano está mucho... Lo que vemos en las películas, que se tiran 3 días de coche para llegar Sí. de un lado a otro. Sí. La ruta hacia 66, ¿no? De 66. Claro, es muy difícil de controlar. Entonces todo esto llevó una... Lo digo para poner un poco en contexto a la gente y que sepa de por qué actuaban de esta manera y los contrabandistas. Claro, la gente puede pensar: no, es que claro, contrabandistas, pues es normal que el rey de Inglaterra intentara controlarlo. Claro. No, pero es que era imposible controlar a esto. Y menos cuando le pones impuestos, lo que estás haciendo es fomentar que la gente se escape de ello. Claro, y además, si los colonos venían de una situación en la que pagaban muy pocos impuestos, vivían más o menos libres, y ahora de repente, tras la guerra de los 7 años, Inglaterra ve que necesita monedita, panoja, claro. necesita panoja, y dice: pues vamos a subir los impuestos al vidrio, al papel, a todo. Esta gente, pues, además de no tener representación en el Parlamento, que las ideas de los liberales ya estaban expandidas porque la gente leía mucho, el common sense y todo esto, que ya crea una situación muy efervescente y muy pre-revolucionaria. Totalmente, es caldo de cultivo. Ya digo, Caldo de cultivo, claro. Es que lo que hay que entender es que en menos de 10 años, los colonos americanos pasan de ser fieles súbditos del rey de Inglaterra a todo lo contrario. Claro. Pero es que no les dejan de dar motivos los ingleses. Claro. A ver, también hay que decir que ellos más o menos, al rey más o menos lo respetaban, pero lo que sí que no admitían bajo ningún concepto era el poder del Parlamento sobre ellos. Ellos decían que no, los impuestos, si los ha de fijar alguien, serán las colonias americanas. Claro, es que ese era el problema de todo esto, era sobre todo lo que ellos decían, ¿no? El famoso lema de no taxation with no representation, ¿no? No el pago de impuestos sin representación. Ellos al final lo que reclamaban era eso, tener representación en el Parlamento, porque para ellos, pues, si no tenemos representación, aquí el Parlamento ni pincha ni corta. Claro, y llegan al punto de, pues ya por fastidiar ya al Parlamento, a la Compañía de las Colonias Orientales, la Compañía de las Indias de Orientales. las Indias Orientales, que en este momento ya estaba controlada más o menos por el rey, de pues vale, pues ni para ti ni para mí, cogemos el té, lo tiramos al mar e intentamos arruinarte económicamente. Exacto, sabotaje puro y duro. Y bajan las ventas de té y de estas materias primas en las colonias. Bajan bastante las ventas, el rey se mosquea porque no tiene pasta. Claro. ¿Y cómo prosigue? Exacto. Los hijos de la libertad, que eran los que reclamaban ya empezaban a reclamar esta independencia. Hijos de la libertad. Hijos de la libertad, que me suena, ¿eh? Me suena. Es como banda de moteros. Claro. Son for liberty. Los hijos de la libertad. Pues fueron los que se encargaron de este boicot a los 3 buques mercantes de... Los hijos de la libertad, que eran una banda de... Sí, digamos que actuaban en las sombras. Claro. Actuaban en Una las banda sombras. de malotes americanos. Sí, son un poco como la KPK actual. Claro. Y que estaban totalmente en contra de esto y actuaron en medida y dijeron: mira, estamos ya hasta las pelotas, pues boicot absoluto a la Compañía de las Indias Orientales. Entonces le boicotean este cargamento, lo lanzan todo absolutamente al mar. ¿Y qué sucede? Pues obviamente que cuando hay una acción siempre hay una reacción. ¿Y cuál fue la reacción del Parlamento inglés y del rey? Pues para empezar, cerraron el puerto de Boston. Cerraron Lo cual, el puerto de Boston, que era igual Boston es la zona sí, más digamos importante. una de las principales en cuanto a comercio. A nivel territorial hay que tener claro que las 13 colonias no tenían un foco neurálgico muy poblado y estaba bastante disperso. Sí, es que una de las cosas Al final eran pequeños grupos y sociedades de granjeros. Es que quizás eso es lo que la diferencia de la Revolución Francesa.
Que Claro. fue un movimiento que empezó de abajo arriba. Sí, totalmente. Y era el propio pueblo en pequeñas asambleas locales que se reunían, oiga, no estamos de acuerdo con esto, Claro. nos estáis puteando, Que tal. no era solo estar enfadados contra el rey, en plan, pasamos hambre y estamos enfadados. No, no, no. Estamos enfadados y somos muy legalistas y queremos las cosiñas como Dios manda. como Dios manda, Tenemos exacto. nuestras asambleas y tal y cual. Claro, porque encima no nos estás dejando progresar y desarrollarnos como nosotros quisiéramos. Claro, que al fin esto fue una independencia, ¿no? Es... Claro, esa es quizá lo que es la gran diferencia de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que con la reacción del gobierno inglés fue cerrar el puerto de Boston, como consecuencia favoreció al de Nueva York, Sí. y lo que se conoce como las Punitive Acts, que es así como lo llamaban los ingleses, es decir, las actas punitivas de castigo, Sí. pero que los colonos americanos las llamaron las Intolerable Acts, es decir, las actas, las leyes Intolerables. intolerables, que por aquí Claro. ya, pero ¿qué es Por esto? aquí no paso. Aquí digamos que ya el gobierno inglés, esta gente, o sea... O sea, es una pugna legislativa. Al principio empezó como una pugna legislativa de yo te subo los impuestos, tal, los otros pues no los acatamos, te boicoteamos un barco. Empezó así. Claro, digamos que el rey ya empezó un poco flipando y dice, mira, esta gente no me hace caso, encima ahora son unos contestatarios que Estos paletos. estos paletos. Claro, porque el rollo era todo el rato no sé, yo un lord, un rey, un tal, un canciller de no sé qué, yo, el sir tal, Sir. me va a venir aquí el granjero Smith, el granjero, a darme a mí lecciones, ¿de qué, hombre, de qué? Claro, entonces los ingleses estaban flipando y ya decidieron tomar medidas radicales como fue esto, cerrar el puerto de Boston y las Intolerable Acts, que era como lo llamaban los colonios, que ya eran leyes totalmente por ejemplo, en Boston se decretó el toque de queda, empezó a aumentar la presencia militar de los casacarrojas ingleses, Sí, el ejército el inglés. ejército inglés por las ciudades y una serie de medidas que obviamente de represión al final, Claro, tú imagínate que vivir los allí colonos no lo veían bien. en Boston, que te cierren el puerto, que te ponen un toque de queda, de repente empiezas a ver muchísimos soldados ingleses y además en un contexto de que ya estaban moscas. Claro. Y te empiezas a ver al enemigo armado por tus calles y bueno, era una pota Claro. hirviendo. Sobre todo porque tienes la sensación de, joder, parece que estamos en guerra. Y no. Claro. Esta gente simplemente lo que reclamaba era, oye, nosotros... Déjanos, o querían hasta su representación en el Parlamento inglés, aunque sea, déjanos votar las cosas y... Claro, y ya está. Porque ellos en este momento siguen siendo fieles al rey. O sea, ellos fieles al Claro, rey. claro. La guerra la tenían con el Parlamento. Claro. Era el Parlamento que, oye, o sea, estáis aprobando una serie de medidas a 5.000 y pico kilómetros de aquí o 10.000 Claro. kilómetros y encima sin contar con nosotros, pero ¿de qué vais? Era un rollo que nos estás tratando como tontos, meu. No nos trates como tontos porque no somos tan tontos como te crees. Exacto, totalmente, porque hemos dicho que era una sociedad bastante alfabetizada, con lo cual los ingleses se pasaron de listos. Y encima llovía sobre mojado, porque a lo del botín del té, digamos que no se produce, unos años antes se produjo lo que llamaron la masacre de Boston, que fue en una... La masacre de Boston fue previa al motín del té. Fue previa, fue 3 años previa, en 1770, Sí. que fue que, bueno, pues básicamente una pequeña disputa, un pequeño roce entre unos casacarrojas ingleses con unos colonos americanos que acabó básicamente con 5 muertos colonos. Los ingleses mataron a 5 muertos, que ya ves tú, llamarlo también No masacre. creo que se murieron soldados ingleses, ¿eh? Colonos matando a 5 soldados ingleses. Sí, bueno, pero que lo llamaron... Bueno, puede ser, sí. Claro, no al revés. Claro, no fueron he dicho al ingleses revés, que ¿no? mataron. He dicho sí. al revés, he dicho al revés, claro. He dicho al revés. Pero claro, de ahí a llamarlo masacre, pues me parece un poquito fuerte. Claro. Mataron Son 5, cinco, joder. Son 5, coño. A ver, los asesinatos de Boston se podría haber llamado. Claro, lo podían haber, pero bueno, aquí Al final entra mucho aquí, que al final en toda guerra es muy importante la comunicación. Claro, Claro. Y la prensa. Y la aquí prensa. ya tenían ese germen. Y entonces, claro, era una serie de cosas que eran intolerables. Claro, al final la primera batalla que se gana en cualquier guerra es la comunicación. Luego viene la batalla ideológica y luego la batalla emocional. Se ven cosas tan pequeñas como esto de llamarlo masacre de Boston. Los ingleses, como mataron a 5 soldados suyos, Claro. qué agresivos son, ¿sabes? Hombre, agresivos, llevas tú a tu ejército allí, pones toque de queda, una gente que está mosca contigo y les apruebas impuestos. Y bueno, sí que no está bien matar a gente, pero bueno, si revolucionan unos cuantos colonos y te matan a 5 soldados porque algo farían, Algo haría, claro. pues a ver. Pero bueno, aquí se ve. En Inglaterra ya intentaba un poco, con muy poco éxito, porque los colonos creo que estaban bastante concienciados de su movida. Sí. Intentaban combatir en este campo de la comunicación también. Claro, es que esto hay que entenderlo. Digamos que los ingleses no tuvieron foco para ver lo que estaba sucediendo. Claro, es muy difícil Perdieron la perspectiva, controlar ya. un territorio en el que no estás. Claro. Entonces, claro, ellos no sabían de qué iba la movida y el sentimiento de estos colonos, a pesar de que los colonos no paraban de transmitírselo, porque, por ejemplo, en el Congreso de Nueva York, si no recuerdo mal, de 1765, Sí. de ahí un primer aviso de los colonos que se reúnen Sí. y le mandan un toque al rey diciendo, oiga, esto de los impuestos y todo esto,
que con nosotros no va, que no, al no tener Ya, representación 10 años nosotros no por antes, tener 10 años antes ya le habían dado los colonos, pero fíjate lo legalistas que eran, que en vez de decir, pues pasamos del tema y nos rebelamos, no, vamos a firmar un acta, nos vamos a reunir en un congreso en Nueva York, vamos a firmar un acta y se lo vamos a mandar al rey de Inglaterra a decirle que lo que están haciendo el parlamento, su parlamento, no nos parece bien y que no lo vamos a acatar. Claro. Muy educadito todo. Que son gente muy educada. Cogieron a John Locke, se lo chutaron en vena. Sí. Pero es curioso que esto sucede en 1765. Hay un primer aviso y los ingleses, en vez de, bueno, pues vamos a escucharlos, vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de... Claro, no, vamos a subir el fuego, vamos a calentar un poquito más el hervidero. Claro, cuando llega 1773, sucede esta masacre de Boston, sucede lo del botín del té, pues estalla todo. Estalla todo. Y lo que se produjo es un congreso continental en Filadelfia en 1774, muy parecido a este de Nueva York, pero aquí ya las cosas, claro, habían pasado ya 10 años. Sí. Entonces las cosas ya cambian y la perspectiva cambia. Estuvo formada por los 13 representantes de las 13 colonias, salvo el de Georgia, o Georgia. El de Georgia, que es básicamente tenía la influencia inglesa, el representante de Georgia, y dijo le lavó un poco la cabeza al pueblo que oye, que esto no. Que esto no, con lo cual el de Georgia no apareció, con lo cual fueron solo 12. 12 colonias, había una colonia disidente. Una colonia totalmente disidente. Entonces se reúnen en este congreso de Filadelfia continental, se reúnen para rechazar las medidas punitivas inglesas y de nuevo, o sea, no solo le vuelven a decir al rey 10 años después, oye, que os estáis pasando, que no lo vamos a acatar, sino que vuelven a reivindicar la supremacía de las asambleas coloniales sobre el Parlamento. Es decir, volvemos con lo mismo. Es que no solo no vamos a acatar lo que estáis diciendo, sino es que encima volvemos a reivindicar que si vosotros queréis que nosotros... que no tenemos ningún problema. Pero si queréis eso, darnos representación en el Parlamento. Claro. Porque ellos, su sentimiento era, oye, si a nosotros el rey nos dice que tenemos que pagar estos impuestos, o la asamblea local nos lo dice, nosotros acatamos. Claro. Porque somos gente honrada. Legalistas. O legalista. Pero claro, que nos la aprueben a nuestras espaldas, sin nuestro voto, sin nuestra opinión. No, por ahí no pasamos. Por ahí no pasamos. O sea, es muy curioso este pensamiento. O sea, de verdad que llama poderosamente la atención cómo todavía aquí, después de 10 años que están los ingleses apretando la clavija, ellos siguen, oiga, no tienen, o sea, no hay un sentimiento de independencia todavía, porque la independencia llegará 3 años después, que ya cuando estalla todo ya dice, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. Pero todavía no existe ese sentimiento de independencia y todavía pretenden, oiga, que mira, que si nosotros lo que pedimos es esto, que si lo hacemos así no hay ningún problema. Claro, que por las buenas sí, vamos por las buenas, no queremos ir por las malas tampoco, pero dadnos representación del Parlamento y que las cosas sean legítimas. Lo que aprobéis allí que sea legítimo porque para con nosotros. Claro, que por lo menos contéis con nuestra opinión. Y esto es muy curioso porque aquí hago un pequeño paréntesis para esta gente que dice que por ejemplo... Claro, el que esté escuchando esto puede flipar y decir, pero ¿cómo es posible que los colonos no tuvieran representación en el Parlamento? Qué mal, ¿no? Qué mal. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser esto? Si pertenecían también al Reino de Inglaterra, ¿no? Claro. Es un territorio, ¿cómo puede ser esto? Pues es curioso porque toda esta gente que puede opinar esto y que lo piensa, es también la gente que luego te dice, no, si es que es normal que los virreinatos también se independizaran porque, claro, no tenían presencia en los cortes españoles y tal. Y claro, y hay que ver aquí la diferencia. Y esto es una vez más un palo a la leyenda negra española que nos han inculcado desde pequeñitos, de cómo los virreinatos sí tenían representación en las Cortes. De hecho, en la de Cádiz, en la 1812, el presidente de las Cortes es un tío que viene de Guatemala. Es un tío que nació allí, toda la puta vida de allí, y es el presidente de esas Cortes, por ejemplo. Claro. ¿Qué te quiero decir? Vamos a ser un poquito consecuentes y vamos también a tirar por nosotros, que mientras los virreinatos sí tenían representación, por ejemplo los ingleses, que son tan maravillosos, pues mira, las 13 colonias no lo tenían. Y era lo que reclamaban simple y llanamente. Claro, y los ingleses... que reclamaban una situación parecida a la que se dio aquí con los virreinatos. Claro, simplemente que contaran con ellos. Claro. Y ya está, que nos hicieran las cosas a sus espaldas y que pudieran tener voz y voto. ¿Cuál es el punto en el que podemos decir que estalla la independencia de Estados Unidos? Sé que hay una rebelión en Massachusetts, que son los primeros cuando ya esto escala, más que ser un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de
de independencia ya llegan un poco a las armas. Sí, digamos que igual que los colonos estaban hartos de que los ingleses actuaran a sus espaldas sin contar con ellos, el rey de Inglaterra y el parlamento también estaban un poco hasta las narices de pues, esta gente, ¿por qué no acata? Y ya está. Estaban también un poco cansados. Claro. Entonces, una vez que se produce este Congreso Continental de 1774 y le vuelven a decir al rey, oiga, que no vamos a acatar lo que nos está pidiendo el Parlamento. Siempre recordemos el Parlamento. El Parlamento. La guerra es con el Parlamento, no con el rey. Que no vamos a acatar lo que nos está pidiendo el Parlamento y volvemos a pedir y a reclamar nuestra posición, nuestro puesto en el dicho Parlamento, pues el rey ya dice, mira, hasta que hemos llegado y el Parlamento, y lo que hace es, inmediatamente después, de hecho es un mes después, proclamar la rebelión en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, claro. Bueno, estado, lo que soy el estado de Massachusetts, Sí. La colonia de Massachusetts, qué mal. Massachusetts, qué complicado. Y la declaran porque ellos piensan que el germen de toda esta pequeña revolución, de esta pequeña rebelión es ahí. Entonces ellos dicen que, mira, chimpamos esto y ya. Claro, vamos a cortar la mala hierba y fuera. Además, este estado no lo voy a volver a repetir. Massachusetts. Sí, digamos que era un territorio que los ingleses no les gustaba mucho porque no fue algo que fundaron ellos. Claro. Entonces, como que tampoco tenían un sentimiento, un cariño especial, claro, por este territorio. Con lo cual decidieron, lo que hablamos antes, proclamar la rebelión y eliminaron el fuero que tenían de 1691, que era lo que les daba esta pequeña autonomía a todas las colonias. Y otra vez se vuelve a ver el desconocimiento manifiesto de Inglaterra sobre su tierra allí en las colonias, ¿no? Nada. Conocían nada. De hecho, esa rebelión de Massachusetts fue llevada a cabo por unos rebeldes alemanes, belgas. Bueno, alemanes no eran porque Alemania no está constituida, pero para que me entiendas. Gente aleatoria que fue allí y montó su propia colonia, sus propias granjas y tal. Fue llevado a cabo por gente aleatoria y se deja de manifiesto el total desconocimiento del reinado del reino inglés sobre estas colonias. No sabían lo que estaba pasando allí, tío. Sí, o sea, lo que demuestra es primero un desconocimiento absoluto del territorio. Para empezar, cuando se produce la revolución esta de Kodiak, que está de los Ottawa, de los indios Ottawa, que el rey de repente alucinó. Joder, es que hay gente no sabían ni que había. No sabían ni lo que había, ¿no? O sea, el rey alucinó. Hostia, que hay gente que no somos nosotros, ¿no? Esta gente no está fichada. Ahí fuera. Y claro, y tú fíjate, la medida que toman es decirle a los colonos, oye, a partir de este límite, que son los Montes Apalaches, no os podéis expandir. Claro. O sea, en una rebelión que los colonos no tienen nada que ver, los perjudicas con una medida. Claro. Te mandan un aviso. Ya en 1764 que hablamos del Congreso de Nueva York diciendo, oye, que el Parlamento está tomando unas medidas a nuestras espaldas, no tenemos representación y esto no nos mola un pelo y no las vamos a acatar. O sea, voy de buen rollo. Claro, que no será por no avisar. El rey y el Parlamento no solo desoyen lo que les dicen, sino que dicen, ah, sí, pues mira, no quería una taza, pues toma dos, ¿no? Claro. No quería lentejas, pues toma 2 tazas. Le vuelven a subir los impuestos, favorecen a la Compañía de las Indias Orientales perjudicándolos a los otros. O sea, era todo el rato aplicarle la clavija y ellos aún así 10 años después vuelven a lanzar un aviso de mira que esto, que no lo vamos a acatar porque no tenemos representación, que y encima volvemos a decirte, por si no te ha quedado claro, que reclamamos nuestra posición en el Parlamento, tener representantes allí, que si usted quiere que nosotros paguemos impuestos, nosotros lo pagamos, pero lo pagamos con representantes, es decir, te queremos tener voz y voto. Claro. Pues no, pues vamos a estrujar un poquito más y lo que vamos a hacer es chapar Boston, el estado de Massachusetts en rebeldía, y les quitamos lo del fuero. Y aquí ya... Claro, aquí ya es cuando empieza el movimiento independentista... Ya fuerte, ya estallan las hostilidades, sí, es lo que decíamos. Los colonos dicen, pues solo nos queda... echarse las armas. Claro, no nos hacen caso, pues ¿y por qué no montamos nosotros nuestro propio Empieza a haber un sentimiento ahí bastante violento, empieza la violencia. Claro, ya entramos en pues lo que comentábamos antes, ¿no? La guerra de los panfletos comunicativa la tenían ya ganada, la ideológica también, pues la tercera ya es la bélica. Pues lo dejamos en todo lo alto, chiqui. A punto de estallar esta guerra de independencia norteamericana. Y creo que para rematar este podcast podemos hacer una especie de comparativa entre ambas revoluciones, entre la francesa y la americana. Sí. Yo, desde mi punto de vista, los principales puntos diferenciadores entre estas dos revoluciones es que la americana era una revolución manifiestamente que venía de abajo arriba. A diferencia de la francesa, que tenía esta élite cultural, ¿no? Que llevaba al pueblo guerrerito de la mano y tal.
Y yo creo que el punto fundamental, el punto diferenciador clave de ambas revoluciones es que en la Revolución Americana no hubo esa pretensión, esa voluntad de ingeniería social, como si tuvieron, y muy, muy fuerte, los franceses en su revolución particular que vendría posterior a esta. Sí, para mí los dos puntos de los que has comentado que más me llama la atención y estudiándolas un poco a fondo es sobre todo lo bien que se hicieron las cosas desde el principio. Es que la Revolución Americana se hizo muy bien desde el principio, muy... Es que tú fíjate que hemos contado los orígenes y en estos orígenes lo único que tenemos ahora mismo son 5 muertos. Claro. Y son 10 años de pre-revolución. No, sí, son 10 años de auténtico de subidón, de que los ingleses no paran de retorcerles, de querer exprimirlos, y ellos, oye, que no, que mira, que tal, siguen por la vía pacífica. Recordemos que en la Revolución Francesa, en 3-4 años, ya teníamos a Robespierre guillotinando peña. Claro. O sea, es que es alucinante. Entonces, por un lado, llama la atención eso. Lo otro que llama la atención, que también lo has comentado, es cómo es un movimiento del pueblo para el pueblo. Sí. O sea, ellos mismamente se daban cuenta, la gente de allí, claro, esto ayudaba mucho a la alfabetización que tenía. Sí, era gente formada. Oye, pues no, es que llevamos un siglo y pico funcionando de una manera, nos ha ido bien, nosotros hemos podido progresar, a vosotros también, y ahora de repente este cambio, poniéndonos impuestos, favoreciendo al comercio de las Indias Orientales, no limitándonos, que no nos podamos nosotros mismos expandir, ir más allá de los montes Apalaches y tal, pues vamos aquí. Y luego lo tercero es eso, que lo que pretendía simplemente era construir algo que les beneficiara a ellos, que no, sin ningún tipo de ideología, respetando la propiedad privada, respetando la religión, que es muy importante para la época, que ahora la religión ha quedado en un segundo plano totalmente, pero en estos siglos, por lo menos hasta el siglo XIX, era fundamental. Y es la primera vez que, oye, que no pasa nada si eres católico o si eres protestante, que aquí te damos la bienvenida y ya lo veremos en el próximo podcast, cómo se refieren, ¿no?, en el preámbulo de la Declaración de Independencia, que es absolutamente maravilloso, o sea, cómo está escrito, cómo lo único que quieren es, bueno, ser libres y ser felices, y que cada uno se apañe con lo que pueda. Y en comparación con la Revolución Francesa, lo que trajo fue todo al contrario. Lo que trajo pasó de estado déspota a estado déspota y más estado déspota. Claro. Con una serie de tíos, de tiranos benévolos, de mesías que te decían los franceses cómo ibas a actuar. Intentaron copiar un poco este sentimiento de la Revolución Americana y no les salió muy bien. No lo consiguieron, no lo consiguieron. Una lucha, al final se convirtió en una lucha por el poder, a ver quién ocupaba el sillón de Francia. Estaba la burguesía, esta burguesía que al final eran burgueses, Robespierre. Totalmente. Y toda esta gente. Sí, ahí entra... Pero bueno, es nuestro momento. Vamos allá a alcanzar el poder, amparándonos en este pensamiento liberal, esta revolución, copiando la Revolución Americana, este sentimiento. Y en lo que acabó fue un imperio napoleónico atroz. Totalmente. O sea, es que, y eso que empezaron bien, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de 1791, tuvimos la oportunidad de leer algunos de los artículos en podcasts anteriores, que son 17, y que tú y yo firmaríamos hoy en día. Porque respetan la propiedad privada, respetan el derecho del culto, respetan que el de pensamiento, ideología y demás, lo respetan todo. Y sin embargo, no fueron consecuentes con ello, no fueron capaces de llevarlo a cabo, se quedó un papel mojado, y sin embargo, y esto quizás es el punto gran diferencial, los Estados Unidos, diciendo prácticamente algo muy muy parecido, sí lo llevaron a cabo. Y esto se puede llevar, o sea, donde se puede notar es un siglo después, con su guerra de secesión, cómo, a pesar de estar el país desangrándose por esa guerra civil tan atroz, son capaces 50, 60 años después en convertirse en la primera potencia del mundo. Porque fueron coherentes y fueron siempre... Tenían, oye, nosotros somos esto, muy queremos legalistas, esto. Era gente muy legalista, muy... Lo tenían muy claro, lo tenían muy claro. Da igual quién estuviera en el poder, quién no. Ellos tienen muy claro la división de poderes, tienen muy claro la propiedad privada, tienen muy claro la libertad del individuo con sus derechos y tal. Que luego habrá matices, que igual con el paso del tiempo se habrán corrompido o no. Eso es discusión. Sí, no para hablamos otro, de la época, no de la progresión que tuvo claro, los estados. Pero de la época, oye, nosotros creemos en esto y vamos para adelante. Y si nos tenemos que, tú fíjate, enfrentar al principal imperio del mundo, pues vamos para adelante. Y somos 4 granjeros. Sí. Es que el único general de ahí era George Washington, que había participado en la Guerra de los 7 años. El resto eran abogados, escritores, novelistas, granjeros puros y duros. Claro. Es un país hecho por granjeros. Que llegó al punto que tanto les apretó Inglaterra que llegó al punto de decir independence or not, or nothing. Or nothing, sí. Independencia o nada, ¿sabes? Independencia o muerte, llegaron a decir. Eso, independencia or death, es verdad. Or death, o muerte, sí.
Y bueno, pues para terminar vamos a embarrancar todo esto. Vale. Vamos a coger y tirarnos por un barranco. Por los Montes Apalaches nos tiramos. Nos tiramos por los Montes Apalaches. No sé si sabéis, y lo voy a dejar en el aire, esta cosa la voy a dejar en el aire para que cada uno busque. Que los padres fundadores de Estados Unidos, que en el próximo podcast ahondaremos bastante más en esas figuras, todos ellos, Washington, Franklin, Jefferson y Adams, Y Adams, sí. todos eran masones. Y ahí te lo dejo, eran todos masones. Que también, bueno, Rousseau y todo esto en francés también eran masones. También eran masones. Es muy curioso. No, bueno, siempre está bien darle este toquecillo que la gente, sobre todo que la gente, yo creo que la gente investigue, Claro. y que le pique ese gusanillo de... Que es muy pues, interesante. Es bastante interesante la historia porque te empiezas con una cosa. A mí me pasó estudiando y preparando el programa que empiezas, bueno, vamos a la revolución tal americana, tal, no sé, coño, y de repente descubres una cosa, hostia, pues voy a tirar tal, y descubres otra cosa y tiras del empiezas hilo. a tirar del hilo, pum, 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 Me pum. pasó exactamente igual. Y Que me lo alucinas. preparé, no como el otro. Tal cual. Yo empecé con la Revolución Americana y dije, ostras, ¿y esto? Ostras, ¿y aquello? ¿Sabes? Te empiezan a salir hilos por todos lados de los cuales puedes tirar y que no tiramos de todos porque si no, hacemos podcast de 25 horas, ¿no? Como Porque el otro. programa dura lo que dura y no queremos robarle más tiempo al oyente, pero vamos. Pero podríamos aquí tirar de 1.000.000 de hilos. Pero bueno, os los dejamos ahí, como este último de los masones, para que vosotros tiréis del hilo y al final es muy interesante. Y nada, muchas gracias. Yo creo que por ahora, a esta revolución, como aún no la rematamos, no la mandamos a ningún lado. No, podemos mandarla... Podemos mandar Podemos a los ingleses, si a quieres, los por ingleses. ahora. Y luego ya si eso nos metemos con los Estados Unidos. Sí, puede. Digo, por repartir para todos lados. Por repartir. ¿A dónde mandamos a los ingleses, chiqui? Los ingleses, qué pereza los ingleses. Qué pereza, ¿eh? Es que me da una a pereza. tomar por culo. Tomar los por ingleses. culo.